Muchas gracias, es un placer para mí estar presente con ustedes hoy. Yo soy José Antonio Villeda Vázquez, soy residente de primer año de Medicina Interna y me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy el siguiente artículo, el cual lleva por título Uso de inhibidores de SGLT2 y riesgo de falla cardíaca asociada a terapia antineoplásica en pacientes con cáncer y diabetes tipo 2. Muy bien. A modo de antecedentes, me gustaría mencionar, como todos lo sabemos, que tanto el cáncer como la enfermedad o enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esto es indiscutible. Sin embargo, tanto es así que en el año 2020, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 10 millones de muertes son atribuibles directamente al cáncer y en el 2019 cerca de 17.9 millones de muertes fueron atribuibles a una enfermedad cardiovascular. ¿De acuerdo? También me gustaría mencionar que es muy importante que tomemos en cuenta el daño cardíaco directamente atribuible a la quimioterapia. No solamente tomar en cuenta que tanto el cáncer como algunas enfermedades cardiovasculares tienen los mismos factores de riesgo. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el daño cardiovascular propiamente provocado por la quimioterapia. También algo muy importante es que el hecho o la evolución que ha llevado la oncología en los últimos años nos ha llevado afortunadamente a un aumento en la sobrevida. Y este aumento en la sobrevida nos permite o nos ha permitido ver efectos adversos que antes no podíamos ver porque desgraciadamente la sobrevida era muy corta. Entonces, este aumento de la sobrevida nos desenmascara nuevos eventos adversos que antes no éramos capaces de ver. También, de forma muy rápida, mencionar que diferentes tipos de quimioterapia obviamente tienen diferentes mecanismos de acción y por ende llevan a un daño cardíaco por diferentes mecanismos. Muy bien. Ahora, a modo de introducción muy rápida, me gustaría mencionar este artículo publicado en el 2024 en el que ellos se dieron a la tarea de buscar o de investigar cuáles eran los mecanismos de daño miocárdico generado por los principales grupos de fármacos antineoplásicos. Vamos a mencionar como ejemplo a las antraciclinas, podemos mencionar por ejemplo a la doxorubicina, un agente ampliamente utilizado en el cáncer de mama, a los agentes alquilantes como la ciclofosfamida o la ifosfamida, ampliamente utilizado en las neoplasias hematológicas como los linfomas, a las fluoropirimidinas como es el 5-fluorouracilo o la capecitabina, muy utilizadas en esquemas de tratamiento para cáncer de colon y recto, a los inhibidores de tirosincinasa como el imatinib, muy utilizado en neoplasias hematológicas y por ejemplo en cáncer de tiroides, y por último vamos a mencionar a los inhibidores de microtúbulos como el paclitaxel, también utilizado por ejemplo en cáncer de pulmón o de mama. Ahora, de forma muy rápida, para no detenernos mucho en esto, me gustaría mencionar el mecanismo de acción de las antraciclinas, por el cual nos llevan a cabo un daño miocárdico, ¿sale? Estos antraciclinas son capaces de inducir a la generación de radicales libres debido a la interacción que tienen con el hierro de la hemoglobina. Esta generación de radicales libres tiene la propiedad de consumir algunos de los mecanismos antioxidantes propios de los cardiomiocitos. En este caso vamos a hablar en específico del glutatión. Entonces, cuando se generan estos radicales libres, el glutatión, que es una forma de protección que tiene el cardiomiocito, se ve consumido de forma muy rápida. Esto deja desprotegido al miocardio ante cualquier otro estímulo oxidante y pues nos lleva a un daño cardíaco a largo plazo, ¿no? También la disfunción mitocondrial por este mismo mecanismo nos lleva a una menor disponibilidad de ATP, menor contractilidad y en general a la apoptosis. También estos depósitos de hierro que se generan por la generación de radicales libres son capaces de generar una apoptosis por un mecanismo llamado ferroptosis, que es literalmente la acumulación de hierro dentro de las fibras miocárdicas que llevan a la disfunción o a la muerte de estas células. También tienen la propiedad de bloquear a la topoisomerasa 2 beta, la cual si recordamos pues es una enzima muy implicada y responsable de la reparación del ADN cuando este se ve dañado. Entonces se ve muy comprometida tanto la capacidad de síntesis como de reparación del ADN. ¿De acuerdo? La manifestación clínica más típica o más asociada, pero no limitada únicamente a esto, es la cardiomiopatía dilatada por el uso de antraciclinas. Ahora, en cuanto a los agentes alquilantes, que como ejemplo mencionamos a la ciclofosfamida, la ifosfamida y al cisplatino, tienen un mecanismo muy similar. Sin embargo, aquí el punto clave es uno de los metabolitos, que es la acroleína. Al igual que con el fármaco anterior, este es capaz de unirse al glutatión como un mecanismo de protección del propio cardiomiocito, pero al dejar desprotegido el cardiomiocito, de igual forma es muy susceptible a estímulos estresores externos, fuera de la propia quimioterapia. Esta misma generación de
agentes de especies reactivas de oxígeno, son capaces de inducir un daño a la membrana de la mitocondria. No solamente a la membrana de la mitocondria, también propiamente a la cadena de fosforilación oxidativa. De esta forma hay una menor síntesis de ATP, menor disponibilidad de energía, obviamente, y menor contractilidad y menor capacidad de respuesta hacia el estrés por cualquier otra causa. También hay un daño microvascular. Este daño microvascular permite la fuga tanto de sangre como de plasma hacia el espacio propio dentro de los cardiomiocitos, y esto nos lleva a un edema miocárdico. La manifestación clínica más grave o más extrema de esta patología es la miocarditis hemorrágica, la cual es relativamente poco común, sin embargo es algo bastante grave, ¿no? También hay al igual que en el anterior, una inhibición de la DNA polimerasa, lo cual nos lleva a una inhibición en la reparación de los cardiomiocitos cuando se ven sometidos a un daño. Y la manifestación clínica más representativa de este grupo es la falla cardíaca aguda. Ahora, en cuanto a los antimetabolitos, vamos a mencionar principalmente al 5-fluorouracilo y a la capecitabina, que es uno de sus metabolitos. El mecanismo aquí sí es un poco diferente, ya que la acumulación de estos dos fármacos nos llevan a una disminución en la capacidad de síntesis del endotelio para generar óxido nítrico. Esta menor disponibilidad de óxido nítrico llevan a una alteración en los mecanismos de relajación de los vasos coronarios. Entonces, cuando tenemos algún estímulo vasoconstrictor, sea el que sea el miocardio pierde esta capacidad de generar una respuesta vasodilatadora, lo cual a la larga pues, nos lleva a una menor disponibilidad de oxígeno y a un daño isquémico. También hay una inhibición en la síntesis de timidilato que nos lleva también a una menor síntesis y menor capacidad de reparación del ADN. Y aquí en específico hay un metabolito llamado fluoroacetato que es capaz de inducir daño mitocondrial, en este caso únicamente por la disfunción de la membrana de la mitocondria. Este afortunadamente respeta la cadena de fosforilación, ¿no? A continuación, los inhibidores de tirosincinasa, como puede ser el imatinib, es de los fármacos antineoplásicos que han sido más estudiados en los últimos años en cuanto a las vías de daño, y se han identificado principalmente 5. Una es por la inhibición de las vías cardioprotectoras propias del cardiomiocito. Estas son genes, por ejemplo, el gen HER2 y el MAPK, las cuales son dos vías que son capaces de estimular a la reparación del ADN cuando el cardiomiocito se ve sometido a daño. Entonces, cuando uno de los inhibidores de tirosincinasa inhibe estas dos vías, hay de igual forma una menor capacidad de reparación. También la disfunción mitocondrial, al igual que en los fármacos anteriores, hay una alteración en los potenciales de acción de las membranas de la mitocondria que nos lleva a una menor producción de ATP. Quizá el mecanismo más representativo y probablemente más importante de los inhibidores de tirosincinasa es que llevan a una menor producción del factor de crecimiento vascular endotelial. Si recordamos, esta es una molécula pues, muy implicada en la generación de nuevos vasos, de nuevas vías de irrigación del miocardio lesionado. Por lo tanto, cuando hay un daño directo al miocardio y no hay una capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos, pues hay una disfunción microvascular y también un daño de tipo isquémico. También hay un aumento en la síntesis de interleucina 6 que nos lleva a una inflamación propiamente miocárdica, y todos estos mecanismos a final de cuentas llevan a apoptosis de los cardiomiocitos que nos llevan a una pérdida de masa muscular y menor capacidad contráctil. Ahora, en cuanto por último de los que vamos a mencionar hoy, están los inhibidores de microtúbulos, por ejemplo el paclitaxel. Estos, como su propio nombre lo dice, no solamente, inhiben a la síntesis de los microtúbulos durante la replicación de la célula, pero esto no solamente implica un daño estructural a los cardiomiocitos, sino que también el cardiomiocito pierde estas estructuras de anclaje para poder llevar a cabo el transporte de proteínas y de todas las sustancias que se tienen que mover a nivel intracelular. Entonces, cuando se pierde esta capacidad de movilización, se produce un daño por muchas vías. Hay alteraciones en el metabolismo de calcio por los canales de rianodina en el retículo sarcoplásmico, lo cual nos lleva a disfunciones tanto en la contracción como en la relajación del músculo y a una mayor propensión a generación de arritmias. Este mismo mecanismo es el responsable de que sea más fácil generar vasoespasmos coronarios en aquellos pacientes que se ven sometidos a un estrés, lo cual nos lleva también a una isquemia miocárdica. Y en cuanto a la disfunción, también generan disfunción mitocondrial por este mismo mecanismo que nos lleva a una menor capacidad de síntesis de ATP y apoptosis por falta de energía. Ahora, propiamente, ya hablando como tal del artículo, que este artículo fue publicado el año pasado, en octubre del 2024, por la revista Heart Failure, que es dependiente del Journal of the American College of Cardiology. Esta es una de las revistas con el mayor factor de impacto, que es un 12.5 en cuanto a investigación clínica para falla cardíaca.
¿Ok? Brevemente sobre la autora, ella es la doctora Benela Abula, ella es una doctora estadounidense originaria de Carolina del Norte, que es licenciada en Salud Pública por la Universidad de Carolina del Norte. Ella realiza investigaciones con un enfoque bastante sistematizado hacia la salud ambiental, el desarrollo comunitario y la toxicología. Su interés en la cardiología surge porque realizó un doctorado en investigación básica y clínica en el Minneapolis Heart Institute Foundation. De esta forma es como ella se ha visto involucrada en investigaciones clínicas, sobre todo en el ámbito estadístico de muchos ensayos sobre cardiología. Y a pesar de que es una doctora bastante joven, hasta la fecha se han registrado 375 citas de sus artículos. Entonces, a modo de introducción del artículo, mencionan lo que les comenté hace un momento, que el aumento y la disponibilidad de nuevas terapias para el cáncer nos llevan a una mayor sobrevida en estos pacientes. Esta mayor sobrevida nos ha llevado a desenmascarar efectos adversos a largo plazo que antes no éramos capaces de ver, y uno de estos efectos adversos es la cardiotoxicidad por quimioterapia. Ahora, en este artículo definieron esta cardiotoxicidad como una disfunción cardíaca asociada al tratamiento con terapia antineoplásica, con una disminución de la FEBI mayor al 10% respecto a la basal, independientemente de que presentara o no síntomas. El objetivo del estudio fue evaluar si el uso de inhibidores de los canales SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 2 y falla cardíaca relacionada a terapia antineoplásica disminuye los eventos clínicos adversos. En cuanto al diseño del estudio, se trató de un estudio de cohorte retrospectiva observacional con un diseño estadístico bastante importante y que les permitió reducir bastante la propensión a sesgos, del cual vamos a hablar más adelante, que es el Propensity Score Matching. Y posteriormente a que se realizó el análisis, pues bueno, ellos analizaron distintos desenlaces primarios, secundarios y un control de sesgos, del cual también vamos a hablar. Los desenlaces estudiados se los presento a continuación. En cuanto a los desenlaces primarios, se evaluó la mortalidad por cualquier causa, la exacerbación de insuficiencia cardíaca, la cual fue definida en este estudio como la necesidad de un tratamiento con diuréticos intravenosos, ya sea en hospitalización o en urgencias. En cuanto a los desenlaces secundarios, lo que estudiaron fue la hospitalización o visita a urgencias por cualquier causa, la aparición o la detección de nuevo de una fibrilación auricular o de flóter, o la aparición de una lesión renal aguda. En cuanto al desenlace de falsificación, el cual es una técnica estadística de la cual vamos a hablar también brevemente más adelante, se utilizó el sangrado de tubo digestivo. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico establecido de diabetes tipo 2 y que tuvieran el antecedente de una neoplasia, sin importar cuál fuera esta, pero que hubiese sido tratado con un agente conocido por ser cardiotóxico, como las antraciclinas, los alquilantes o los inhibidores de tirosincinasa, y que posteriormente se les haya establecido el diagnóstico de alguna cardiomiopatía asociada a esto. Los criterios de exclusión para evitar también sesgos fue la cardiopatía isquémica, la presencia de cardiopatía isquémica documentada antes de un daño asociado a la neoplasia, el antecedente de un infarto agudo de miocardio o un tratamiento mediante angioplastía o bypass, o que los pacientes hubieran perdido el seguimiento durante el tiempo que duró este estudio. Ahora, en cuanto al diseño del estudio, se basó en una plataforma de una base de datos, la cual se encuentra en Estados Unidos, a la cual tienen acceso muchísimos centros de investigación y de atención clínica. Esta base de datos tiene la ventaja de que cualquier centro que esté inscrito puede cargar los expedientes de los pacientes de forma anónima, y es una base de datos gigantesca. Actualmente se tiene registro de casi 90 millones de pacientes. Entonces, lo que hicieron fue tomar esta base de datos, filtrar por aquellos pacientes con un diagnóstico de diabetes tipo 2 y básicamente que cumplieran con los criterios de inclusión que mencionamos hace un momento y que, bueno, estuvieran sometidos a algún tratamiento para falla cardíaca. Posteriormente se retiraron de este estudio a los pacientes que tuvieran alguno de los criterios de exclusión, lo cual nos dejó con un total de 6.998 pacientes. Ahora, en cuanto a la metodología, aquí me gustaría saltar brevemente a la siguiente diapositiva para explicarles qué fue lo que hicieron ya que se determinó este número de pacientes. El Propensity Score Matching es una técnica estadística que nos ayuda a evitar los sesgos en los estudios de cohorte retrospectiva, porque al ser un estudio de cohorte es imposible que estemos seguros de que la aleatorización que nosotros queremos simular sea
pues lo suficientemente aleatoria, valga la redundancia. Entonces, lo que hace el Propensity Score Matching es seleccionar o dividir a los pacientes en dos grupos, ¿no? En esta imagen los tenemos representados por la letra A y B. Entonces, nosotros podemos suponer que la letra A representa a aquellos pacientes que sí recibieron el fármaco y la letra B a aquellos pacientes que no recibieron el fármaco. Ahora, la forma por la que está encerrada esta letra representa de forma indirecta a las características de estos pacientes. Por ejemplo, tomando en cuenta la edad, el sexo o las comorbilidades previas, ¿no? Y lo que se hace es que del total de la población se toma a un paciente que haya recibido el fármaco y lo iguala con un paciente del grupo que no recibió el fármaco, pero que tuviera características muy similares. De esta forma nos permite distribuir a los pacientes de una forma bastante aleatoria y bastante similar. Creo que esto se representa mejor con esta diapositiva. Tenemos arriba el ejemplo de pacientes que recibieron el tratamiento y abajo a pacientes que no recibieron el tratamiento. Y el numerito que nosotros vemos escrito dentro de la píldora es la probabilidad que tenía ese paciente de haber recibido el fármaco si hubiera sido un ensayo clínico aleatorizado, digamos, habitual. Y de esta forma, este diseño lo que hace es que iguala los grupos. Toma a un paciente que sí lo recibió con uno que no lo recibió, pero que hayan tenido una probabilidad similar, ¿vale? Entonces, después de que se aplicó esta técnica estadística a nuestro estudio, nos dejó con un total de 640 pacientes para el grupo que sí recibió el ISGLT y 640 para el grupo que no lo recibió. Muy bien. Ahora, en cuanto a las características de la población estudiada, me gustaría que pusiéramos atención principalmente a la columna del lado derecho, ya que es la que realmente se estudió después de haber realizado esto del Propensity Score Matching. Vemos cómo, como siempre en la mayoría de estos estudios, por las características de la población, pues la mayoría son de raza blanca, 67.5%. En cuanto a las comorbilidades, la más común fue la hipertensión, con un total de 604 pacientes. En cuanto a las medicaciones, los antiarrítmicos, 567 de los pacientes lo estaban tomando, y en cuanto a los tipos de malignidad, el más común o la neoplasia más común en estos grupos fueron los síndromes mielodisplásicos. En cuanto, siguiendo con las características de la población, ellos dividieron de acuerdo al tipo de neoplasia, de agente antineoplásico que habían recibido. Entonces, en cuanto a los agentes alquilantes, el más común fue la ciclofosfamida, con un total de 143 pacientes, para los que no recibieron el ISGLT, y 135 para los que sí lo recibieron. En cuanto a los antimetabolitos, el más común fue el fluorouracilo, a diferencia de su metabolito, que es la capecitabina, con un total de 227 pacientes en el grupo de los que sí lo recibieron y 225 en el grupo de los que no recibieron el ISGLT. En el grupo de los anticuerpos monoclonales, el más común fue el bevacizumab, el cual es un inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial, y con 131 para el grupo que sí recibió el ISGLT, 136 para el grupo que no lo recibió. En cuanto al grupo de los inhibidores de tirosincinasa, el más común fue el imatinib. Y en cuanto a otras terapias para el cáncer, pues obviamente la más común fue la radioterapia, con 72 pacientes para el grupo que sí recibió el ISGLT y 74 para el grupo que no lo recibió. Ahora, en cuanto a los resultados, creo que todo se resume bastante bien en la tabla principal tal cual que nos presenta el artículo, en la que nos presenta cuál fue la disminución total de riesgo de los eventos adversos evaluados, dependiendo del grupo de si habían recibido o no el ISGLT. Me gustaría que pusiéramos básicamente en todos, pero sobre todo en los pacientes que presentaron una exacerbación aguda por falla cardíaca. Vemos cómo hay una disminución significativa de menos 10.8% en aquellos pacientes que sí recibían el ISGLT, con una P estadísticamente significativa menor al 0.001% y con unos intervalos de confianza bastante adecuados. En cuanto a la mortalidad por cualquier causa, también hay una disminución del riesgo significativa, menos 18.9%, con una P igual muy significativa, menor a 0.001%, con intervalos de confianza bastante adecuados. En cuanto a los desenlaces secundarios, hay el que más ellos hacen énfasis es en la hospitalización o visita al departamento de urgencias por cualquier causa. Este tuvo una disminución de menos 18.1%, también con una P estadísticamente significativa. También
también me gustaría que pusiéramos atención a los otros desenlaces secundarios, que si bien no se les dio tanto enfoque en el estudio, creo que son bastante importantes de mencionar. La aparición, sobre todo la aparición de fibrilación auricular o de flutter de novo, tuvo una disminución tal vez no tan significativa como en los demás, pero sí es del menos 6.1% y tiene una P todavía bastante significativa de 0.003. También por el propio mecanismo de acción del medicamento, algo que nos esperábamos, una disminución en la presencia o la aparición de lesión renal aguda de menos 15.3% con una P muy significativa y también una disminución en el riesgo de que los pacientes requirieran el inicio de terapia de sustitución renal con una P significativa de 0.012. Ahora, en cuanto al desenlace de falsificación que les comenté hace un momento, esta es una técnica estadística que nosotros utilizamos con el fin de poder ver si nuestros dos grupos estuvieron correctamente balanceados. ¿Por qué? El sangrado de tubo digestivo es una entidad que hasta el momento no se ha establecido una relación fisiopatológica con el uso de ISGLT, es decir, el uso de ISGLT2 no tendría por qué tener un impacto en el riesgo de tener sangrado de tubo digestivo. ¿Esto qué nos permite? Lo que nos permite es que podemos establecer que hay la misma probabilidad que un paciente que no recibió el ISGLT y uno que sí lo recibió tenga sangrado de tubo digestivo. De esta forma, al saber que no hay una diferencia significativa en el riesgo de sangrado de tubo digestivo, sabemos que nuestros dos grupos estuvieron bien balanceados, es decir, bien aleatorizados. Esto es lo que nos da la confianza de decir que, afortunadamente, gracias al diseño estadístico de este estudio, pues hay poca posibilidad de que se nos haya colado de que haya algún sesgo, que se haya colado algún factor confusor. Entonces, en modo de resumen, pues hay una disminución significativa en la exacerbación de falla cardíaca, mortalidad de cualquier causa, hospitalización o visita a urgencias por cualquier causa y, como lo mencionamos hace un momento, de la aparición de flutter, fibrilación auricular y de lesión renal aguda, ¿no? Ahora, en esta gráfica de Kaplan-Meier, que creo que es la más representativa e importante de las que se realizaron en el estudio, en esta nos está representando la probabilidad de sobrevivir a una exacerbación de falla cardíaca asociada al uso de agentes antineoplásicos en pacientes que tomaron el ISGLT o en pacientes que no lo tomaron. Y aquí lo tenemos representado con estas dos líneas. En color azul tenemos a los pacientes que sí recibieron el ISGLT y en color como naranjita amarillo, pacientes que no lo recibieron. Y vemos cómo resulta bastante evidente cómo a lo largo de los días desde que se realizó el diagnóstico de la falla cardíaca, pues es muy fácil ver cómo hay mucha más probabilidad de supervivencia en aquel grupo de pacientes que sí recibió el ISGLT. Todo esto que les acabo de comentar me parece que se resume de una manera muy simple y muy significativa con la ilustración central que nos proporciona el mismo artículo, que es una característica muy bonita de esta revista. Entonces, aquí vemos cómo después de toda la metodología estadística, del propensity score matching y de todo lo que hicieron, queda demostrado en cuanto a los desenlaces primarios que hay una menor probabilidad de presentar una exacerbación de falla cardíaca aguda o de morir por cualquier causa en aquellos pacientes que sí estaban tomando el ISGLT. En cuanto a los desenlaces secundarios, lo mismo que comentábamos hace rato, una disminución en el riesgo de ser hospitalizado independientemente de la causa, menor riesgo de presentar una fibrilación auricular o un flutter de novo, menor probabilidad de presentar lesión renal aguda y menor probabilidad de empezar terapia de reemplazo renal. En cuanto a las conclusiones del artículo, bueno, podemos decir que en pacientes con una falla cardíaca asociada al uso de agentes antineoplásicos y diabetes tipo 2 que estaban utilizando ISGLT, estos pacientes se asocian con un menor riesgo de exacerbación de falla cardíaca. Esta disminución es bastante importante, es de menos 10.8%. Hay menor mortalidad por todas las causas, de menos 18.9%. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, vemos que hay una disminución importante en las hospitalizaciones, menor incidencia de fibrilación auricular y de lesión renal aguda. En cuanto al control de sesgos, gracias a la rigurosidad estadística y matemática que se utilizó durante este estudio, podemos concluir que hay poca probabilidad de que se haya colado algún confusor no medido, que haya habido algún sesgo durante la realización de este estudio.
En cuanto a las fortalezas y debilidades, tenemos que, pues, bastantes. En cuanto a las fortalezas, podemos mencionar el tamaño y la diversidad tan importante de la base de datos utilizada para este estudio. Estamos hablando de una base de datos de casi 90 millones de pacientes, que si bien es una base de datos de la cual, por supuesto, no se utilizaron a todos los pacientes, esto nos dejó con muchos datos para poder trabajar. También de las fortalezas es que se realizó un ajuste estadístico y matemático bastante riguroso que nos permite estar tranquilos de que no hay muy poca probabilidad de que se haya colado algún sesgo durante la realización del estudio y que se evaluaron desenlaces clínicos bastante relevantes, ¿no? Tanto en los primarios como en los secundarios. En cuanto a las debilidades, tenemos que, como todos los estudios de este tipo, estudios de corte retrospectivo, pues no somos capaces de establecer una relación de causalidad directamente, únicamente podemos hacer una relación de asociación, que si bien es bastante fuerte, pues todavía no podemos establecerlo con seguridad, una relación de causalidad. También el hecho, afortunadamente, la base de datos es muy amplia, sin embargo, tiene una desventaja muy importante, y esta es que es dependiente de las personas que llevan a cabo esta base de datos. Entonces, si es que se llegó a colar o si hubo algún error en el registro de la información de esta base de datos, pues bueno, es algo que probablemente no haya forma de saberlo en este punto. También considero que hay una falta de información en cuanto a los datos que se analizaron específicamente en este estudio. Sobre todo, me gustaría mencionar que, no sé si notaron que no se mencionaron o no se desglosaron las causas específicas de mortalidad. Únicamente se menciona la mortalidad por cualquier causa. Pero bueno, no hay un desglose de cuál fue la causa de mortalidad en estos pacientes. También no hay falta información en cuanto a la cronología, sobre todo en cuanto al inicio del ISGLT en relación a la aparición o a que se realizó el diagnóstico de esta falla cardíaca. Entonces, bueno, a modo de conclusión, los dejo con estas dos frases que considero que son bastante importantes porque, si bien afortunadamente en los últimos años tenemos una importante mejoría en la sobrevida de los pacientes con cáncer, pues sigue siendo hasta cierto punto pues irónico y es muy poco estudiado los efectos adversos que estos tienen a largo plazo. Desafortunadamente estos estudios, sobre todo en oncología, se fijan demasiado o sobre todo en la sobrevida sin tomar en cuenta cuáles van a ser los efectos adversos a largo plazo. Entonces, Lance Armstrong, ciclista estadounidense muy famoso en los años 90 y 2000, sufrió de cáncer de testículo y cuando estaba sometido a su tratamiento mencionó esta frase: I take the chemo, I take the poison, hoping it kills the poison in me. Entonces, él era consciente de que estaba tomando algo que él llamaba un veneno, pero que esperaba que lo ayudara. Y esta frase también dicha por Robert Buckman, el cual es un oncólogo británico, que menciona que la quimioterapia es como ser arrastrado al borde del abismo para luego ser rescatado, con suerte sin el cáncer. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, primero que nada te quiero felicitar, Toñito, lo hiciste bastante bien. Y mi pregunta es, ¿se sabe con exactitud cómo funcionan los ISGLT2 como para proteger en la falla cardíaca por la quimioterapia? Específicamente sé que apenas se está estudiando, pero no hay como algún indicio de cuál podría ser el mecanismo. Sí, hay, justo como lo mencionas, desafortunadamente es una rama, la cardiooncología propiamente es una rama de la cardiología y de la oncología muy joven y que hay muchas cosas que todavía no se saben. Sin embargo, específicamente en cuanto a los ISGLT, se sabe que el metabolismo del cardiomiocito está enfocado principalmente en degradar lípidos. Cuando se ve sometido a algún daño, sea cual sea la causa, en este caso quimioterapia, el metabolismo tiende a ser más de carbohidratos y esto genera mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Entonces, algo que se ha estudiado, no se tiene muy claro cuál es el mecanismo específico, pero los ISGLT son capaces de evitar que el cardiomiocito deje de metabolizar lípidos y empiece a metabolizar carbohidratos. Entonces, es como una de las teorías que se tienen hasta el momento, sin embargo, es algo muy joven, es algo muy aventurado achacarle completamente el mecanismo a esto. Creo que anexando, suplementando, no voy a agregar muchas cosas adicionales, pero volvemos a lo mismo, a la fisiopatología.
Y sabemos que mediante los ISGLT2 se detienen, se previenen, disminuyen muchos grados de fibrosis, disminuye también esta biodisponibilidad, ¿sí?, de especies reactivas de oxígeno, que también puede dañar la microvasculatura y la macrovasculatura, ¿sí? Se ha visto para fines de tratamiento renal, como fines de tratamiento de insuficiencia cardíaca, que disminuir este grado de fibrosis, disminuir este grado de disfunción endotelial ha llevado a que los ISGLT2 mejoren el pronóstico de los pacientes. El artículo aborda acerca de esta fisiopatología en ese tipo de pacientes y claro que también esta temática de que cambie en algún punto el metabolismo, el miocardio, de beta-oxidación a un metabolismo glucídico, tiene mucho que ver igual. Pero es como ha demostrado en algún punto el CHARM o como ha demostrado en algún punto algunos otros fármacos para la insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores, ARA2, inhibidores de la aldosterona, trabajan de acuerdo a ciertas dianas que tienen que ver con la disfunción miocárdica, con la biodisponibilidad de óxido nítrico, también con la disminución de los factores de riesgo, propiamente glucosa, disminución de la presión arterial, y se ha visto demostrado inclusive en fases subclínicas de disfunción miocárdica con el strain global longitudinal. Sí, creo que agregaría eso adicional. ¿Sí está? Sí. Buenas tardes, Toñito. Muchas felicidades por tu ponencia. La verdad es que me emocionó mucho ver el artículo que habías elegido porque creo que es justo lo que te gusta. Y pues nada, la verdad es que también me emociona mucho ver este tipo de investigación en cuanto a cáncer y en cuanto a los efectos cardíacos que hay de la quimioterapia, de la terapia que tenemos contra el cáncer. Creo que tanto tú como yo, como el resto de medicina interna y el resto de los residentes de este hospital, pues nos hemos enfrentado a tener pacientes con quimioterapia que empiezan a presentar este tipo de efectos adversos y pues realmente es algo, me parece muy emocionante tener este tipo de investigaciones sobre los ISGLT2, sobre otro efecto que pueden tener beneficioso sobre nuestros pacientes los ISGLT2 y creo que eso tiene mucho valor y me emociona que es algo que, pues, sobre lo que se está investigando bastante. Entonces, muchas felicidades y me pareció muy interesante, pues, el artículo que presentaste. Muchas gracias. Y creo que justo como menciona Regina, una de las grandes ventajas de este artículo y de esta nueva, o bueno, podríamos llamar como nueva rama, es el hecho de que estos estudios nos van a permitir a futuro, esperemos, el desarrollo de técnicas que nos permitan predecir, o bueno, tal vez eso sea muy aventurado, sino decir o establecer qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar daño cardíaco asociado a la quimioterapia y de esta forma, en algún momento, en el futuro, esperemos no muy lejano, implementar alguna técnica o intervención farmacológica que nos permita disminuir este daño. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades nuevamente, Toño. Criticando el artículo, no como tal la ponencia o la calidad, está totalmente demostrado de forma prospectiva que los ISGLT2 disminuyen en falla cardíaca, ¿no? Eso es indiscutido. Hacia donde voy es que el cáncer, propiamente, el cáncer per se, no es contraindicación para usar los ISGLT2. Entonces, regresando a los antecedentes del estudio, yo digo, si no es contraindicación lo que están intentando analizar, ¿por qué estudiarlo? O sea, ¿por qué le negaríamos el acceso a un ISGLT2 a un paciente con falla cardíaca que tiene cáncer? Pues nada más se lo damos y ya, por la pura indicación de la falla cardíaca. Entonces, respecto a los antecedentes, es donde yo digo, no, como que estaba de más hacer el estudio. Eso es como lo que yo concluyo ahorita, que se me ocurre, porque, pues insisto, no se los vamos a negar por tener falla cardíaca. No sé cuál sea su postura o cuál es su opinión como a contracomentario conmigo. Nuevamente, muchas felicidades.
Muchas gracias. Bueno, justo lo que mencionas es algo bastante importante y me parece que muy conflictivo a la hora de tratar de realizar ensayos clínicos, sobre todo en oncología, porque justo como tú lo mencionas es, ¿por qué no le damos un fármaco que probablemente le genere un beneficio a un paciente solo por el hecho de tener un diagnóstico de cáncer, ¿no? Esto nos lleva a la propia naturaleza del estudio. ¿Por qué no realizamos simplemente un ensayo clínico en el que tomamos pacientes con cáncer y les damos el ISGLT o no les damos el ISGLT? Esto es por justo lo que mencionas, es por un dilema ético, es cómo le voy a negar a un paciente darle este fármaco. Es por esto que se llevan a cabo estos estudios de corte retrospectiva que nos permiten tratar de simular un ensayo clínico. Entonces, pues sí, creo que desafortunadamente los estudios en los que inicialmente se demostró la utilidad de los ISGLT no tomaban en cuenta a los pacientes con el diagnóstico de alguna neoplasia, pero pues probablemente sea de naturaleza ética. No sé si tengo algo que comentar, doctor. Sí. Bien, creo que precisamente esas interrogantes salen a la luz cuando estamos enterados de qué es lo que debemos de vigilar antes de darle a un paciente cierta quimioterapia o protegerlo para esa quimioterapia, porque no es lo mismo que te entregan un ecocardiograma con una FEBI de 40% a que tú detectes con otro tipo de paramétrico qué es lo que tienes que vigilar antes de que se le dé un quimioterapéutico a tu paciente. Esta es una pregunta para toda la audiencia, especialmente para ti, Alexis. En vez de la FEBI, ¿qué marcador hubieras empleado para poder detectar la disfunción miocárdica? Pues creo que yo he implementado la clínica y biomarcadores como es el BNP, NT, ProBNP y pues también características específicas del ultrasonido, scores de probabilidad para falla incluso con FEBI preservada y pues sí. Y otra cosa, los estudios prospectivos que comentaba con los pivotales, pero preserved reduced, excluyeron pacientes con expectativas no cardiovasculares menores de 2 años, incluidos ahí cáncer. Pero mi comentario iba más hacia, se lo vamos a dar igual, porque cambiaría el tratamiento del cáncer. A eso iba. Ese es el detalle, ¿a quién se lo vas a dar? Si tomamos ese rubro de que la mente no ve lo que no sabe, creo que vamos muy enfocados a que hay ciertas paramétricas que debemos tener en cuenta en un paciente antes de o poder iniciar una quimioterapia o poder iniciar cualquier tipo de tratamiento. Se habla de disfunción miocárdica subclínica cuando hay una disminución de un strain global longitudinal y para allá van todas las investigaciones en cardio-oncología. Más a que hablar de FEBI, si tú llega un paciente a nuestra consulta con una FEBI del 50%, decimos no hay problema, libró la quimioterapéutica, pero ¿cuántas personas, cuántos clínicos hemos visto el strain global longitudinal pre y post quimioterapia de nuestros pacientes? ¿Sí? Eso es por decir solo una paramétrica. Hay otras 5 más en estudio hoy en día, como bien dices tú, score clínicos, porque la clínica lo es todo. También hay patrones de disfunción diastólica y creo que precisamente esa es la respuesta a tu pregunta, Alexis. Este tipo de estudios, creo que por muy retrospectivos y en este caso creo que utilizaron una herramienta magnífica para poder depurar los sesgos, cumplen la misión de todos los estudios retrospectivos. Primero, son planteadores de hipótesis. Segundo, empiezan a plantear relaciones tempranas. Y lo más importante de todo es que tienen validez externa. Eso es lo que nos pide a final de cuentas todos los estudios, eso es lo que nos pide a final de cuentas todos los procesos estadísticos. Validez externa. Allá afuera en el consultorio, allá afuera en la hospitalización, determinar, un paciente tiene una disminución del strain global longitudinal de menos 10% pre y posquimio, pero tiene una FEBI de 60%, creo que ya habrán ganado algo en específico. Tiene disfunción diastólica posquimio, considerando que previo a la quimioterapia no lo tenía, también creo que ya habremos ganado algo. Es eso, es la detección precoz lo que empieza, lo que inicia
a la justificación de este tipo de estudios. Así lo veo yo. La detección temprana, la generación de hipótesis y la validez externa. Muchas gracias, doctor. Solo como a modo de complementar, me gustaría mencionar que justo gracias al desarrollo de este tipo de estudios, no específicamente este, sino algunos que se han desarrollado en los últimos tal vez 5 años, afortunadamente ya existen algunos marcadores bioquímicos que están tal vez en etapas muy tempranas, pero que se ha asociado a un daño miocárdico específico por la quimioterapia. Si bien tenemos disponibilidad de otros biomarcadores como los que ya conocemos, ¿no? Las troponinas, el BNP, que son marcadores de daño miocárdico de X razón, hay marcadores que están en estudio muy temprano, como la galectina 3, que sí se ha relacionado de forma un poquito más específica hacia el uso de quimioterapia. Esto no es tan, o sea, no es algo ya tan definido, pero es algo que se está estudiando, entonces creo que para allá va esta nueva área de estudio. ¿Alguien más? Yo también me sumo a la felicitación por la presentación del trabajo, tú lo hiciste muy bien. Tú te presentas herramientas estadísticas no habituales o desconocidas para mí, entonces eso me llamó mucho la atención, pero no te entendí por qué le daban el tratamiento de túneles LGT2 y luego me pareció que era absolutamente no ético el trabajo, porque entiendo que es retrospectivo, pero ¿por qué se lo empezaron a dar a ese grupo y al otro no? ¿Y por qué se lo dieron a tanta gente, y únicamente me estaban midiendo 600 pacientes al final? Entonces, también atrás de eso yo sentí que había un influjo brutal de las farmacéuticas, porque si no habría una justificación real para empezar a dar a todos los pacientes. O todos esos pacientes eran diabéticos, o todos esos pacientes tenían falla renal, para donde estaba enfocado este tipo de medicamentos. Entonces me movió el tapete, la verdad, esa parte no me gustó. Me gustó el macheo, es algo muy interesante y muy importante para algunos trabajos, pero el fondo, esa sensación, claro, soy cirujano, no soy mucho más práctico, se me hizo demasiada ciencia para algo que me pareció que no era ético. Muchas gracias por su comentario, doctor. Y en cuanto al uso de los ISGLT, de hecho, uno de los criterios de inclusión de este estudio era que los pacientes tuvieran el diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Esto nos explica, y bueno, también el que estuvieran sometidos a un tratamiento con ISGLT. Entonces, de ahí entrada es como tenemos el por qué todos los pacientes habían recibido este fármaco. Y en cuanto a lo que comentaba sobre los problemas, más bien cuestiones éticas de este estudio, es algo que creo que es inherente, desgraciadamente, a la mayoría de los estudios que se llevan a cabo en oncología, sobre todo por el dilema de si le puedo brindar el probable beneficio a un paciente y a otro no, solo con el fin de aleatorizar. Es por eso que en se desarrollaron todo este tipo de estrategias estadísticas que realmente lo que hacen es tratarnos de simular la aleatorización de un ensayo clínico habitual. Entonces creo que, sin embargo, sí, o sea, somos conscientes de que este tipo de estudios tienen su cuestionabilidad, tal vez de cierto nivel ético, pero pues afortunadamente tenemos al menos este tipo de herramientas que nos permiten no frenarnos por esas cuestiones, afortunadamente, y que es algo meramente estadístico.